¿Qué tal? Buenas tardes. Quería saludar y agradecer a la agrupación Trejo Salta, a la doctora Gabriela Rodríguez y a la fiscal Verónica Simesen de Bielke por invitarme a participar de tan prestigiosa institución y poder compartir con ustedes algunos conceptos e ideas sobre un tema tan importante como es la perspectiva de género. Muchas gracias. Lo que es la perspectiva de género y la importancia de la perspectiva de género en el ejercicio de nuestra función como abogados particulares, como partes querellantes, como abogados de las víctimas, también como funcionarios y magistrados y magistradas. La idea de esta charla no es brindar específicamente meramente conceptos doctrinarios o académicos, sino aparte de brindar algunas nociones que me parece que son fundamentales, es también ver cómo se cuela la noción de perspectiva de género en todas las ramas del derecho y en la práctica, en la jurisprudencia. Pero para hablar de perspectiva de género, lo que nosotros tenemos que partir de la base es de la famosa y tan bien venida ley Micaela, la ley 499, perdón. La ley Micaela, como todos saben, es una ley que establece, que impone de manera obligatoria la capacitación en temas de género y vinculados con violencia hacia las mujeres en razón del género. Este no es un tema menor, porque el tema de género no se refiere solo a mujeres, sino también se refiere a mujeres, relaciones de mujeres y relaciones de varones, pero atraviesa todas las ramas del derecho. Y es fundamental también, porque esta ley no solamente refleja, digamos, la puesta en agenda de manera activa de un tema que hoy por hoy es una epidemia y por qué no una pandemia, de acuerdo con las palabras, mismas expresiones de ONU Mujeres. Es una pandemia que atraviesa a todo el mundo en manera global y hoy se entrecruza lamentablemente, y vamos a comentar algunos aspectos de qué manera se entrecruza el tema género con la pandemia del COVID-19, esto que nos ha sorprendido a todos de manera abrumadora y nos ha hecho cambiar nuestra forma de ejercer el derecho y también de decidir en algunos aspectos. Fundamentalmente la ley Micaela, que establece la obligatoriedad de capacitación en los 3 poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, en materia de género y violencia hacia las mujeres, responde al cumplimiento por parte de los estados de las obligaciones contraídas por haber adherido a los tratados y convenciones internacionales como la CEDAW, que tiene jerarquía constitucional, y también con respecto a la Convención Belén do Pará. Fundamentalmente, yo les voy mencionando los artículos, creo que no va a ser necesario leerlos, pero bueno, si así después ustedes lo consideran conveniente, lo pueden refrescar en sus bibliotecas. Pero el artículo 7 y 8 de la Convención de Belén do Pará, relacionado con el artículo 6, yo creo que son instrumentos, normas vitales, esenciales para poder comprender por qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género, de qué estamos hablando cuando nos referimos a actuar con una perspectiva de género para poder promover la igualdad de género, la igualdad entre las partes, porque lo que se trata cuando hablamos de perspectiva de género es de romper las desigualdades existentes, la discriminación, porque desigualdad y discriminación trae aparejado violencia. Los artículos 6, 7 y 8 de la Convención de Belén do Pará son muy específicos porque analizados en forma integral aluden a tener una formación y una actuación por parte del Estado y también a nivel individual por fuera de los patrones estereotipados de comportamiento y promover una actuación libre de esos patrones estereotipados que lo único que conducen es a desigualdades y discriminación, donde digamos, imponen estos patrones estereotipados, proponen actuar sometiendo a una persona sobre otra, sometiéndola, promoviendo la inferioridad de una o la superioridad de una sobre otra. Entonces, es fundamental tener en cuenta
que la perspectiva de género entonces tiene una base, un fundamento legal, que está no solamente en la Convención de Belén do Pará, sino también en la CEDAW, también en distintos principios señalados, reconocidos en tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 1 y 2, la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, el artículo 2 también, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.2, la CEDAW, artículo 1, 2 y 3, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 3, 5, 14, también la Recomendación General de la CEDAW 19, la 35, que es muy importante y ahora también vamos a hablar, el Protocolo de San Salvador, artículo 3, y también la Convención Americana. Como para que ustedes sepan los distintos pactos e instrumentos internacionales y regionales en donde encontramos el fundamento de esta perspectiva de género. Perspectiva de género, ¿qué es en realidad? ¿La podemos definir de alguna manera? Porque todo el mundo habla, tenemos que aplicar perspectiva de género, debemos decidir, actuar y pensar en términos de perspectiva de género. ¿Pero qué es la perspectiva de género? En realidad, en una suerte de poder crear algún tipo de definición, pero para poder comprender de qué estamos hablando, yo les diría que la perspectiva de género es una categoría de análisis que nos va a permitir identificar el impacto que en cuanto al género tienen en las prácticas, en las normas, en los roles, en la vida cotidiana, la actuación de hombres y mujeres. ¿Cuál es el impacto en los hombres y en las mujeres? En los impactos diferenciados y poder analizarlos. ¿Para qué? Para poder evitar reproducir patrones estereotipados que inducen a desigualdad, para evitar reproducir desigualdades y discriminaciones que en definitiva conducen a la violencia. Y acá los llevo a relacionarlos con el artículo 4 de la ley 26485, que es la Ley de Protección de los Derechos de las Mujeres. Acá tengo mis apuntes, las leyes, que son fundamentales siempre para poder trabajar un caso, para poder decidir y para también poder fundar nuestras decisiones y nuestro accionar desde lo legal. Ustedes fíjense, si la perspectiva de género es esa categoría de análisis que nos va a permitir analizar el impacto que tienen en las prácticas, en las normas, en las leyes, en los hombres y en las mujeres, por ejemplo, pensemos en el ámbito de la salud, la observación general número 14 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales referidos al derecho a la salud, que está previsto en el artículo 12, específicamente dice, por ejemplo, que se debe tener una perspectiva de género para analizar de manera diferenciada cómo es el impacto entre hombres y mujeres de la salud, para poder así aplicar, diseñar y ejecutar medidas de políticas públicas con relación a la salud. Ya lo tenemos ahí en esta observación general del pacto, del Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, si nosotros pretendemos que a través de una perspectiva de género poder identificar las desigualdades, identificar actos que pueden ser discriminatorios y tender hacia la igualdad, que ese es el objetivo fundamental, hacia la igualdad de hombres y mujeres, vemos que se encuentra muy relacionado con el artículo 4 de la ley 26485, con lo que es la génesis, el origen de la violencia hacia la mujer. Ustedes fíjense que el artículo 4 define a la violencia contra las mujeres como toda conducta o acción que provoque un daño, una afectación, una alteración, una lesión a distintos derechos, a la libertad, a la participación política, a la dignidad. Pero, ¿de qué manera? Basada en una relación desigual de poder. Es decir, esto es fundamental, basada en una relación desigual de poder. Y esta, relación desigual de poder, ¿cómo se va a romper? ¿Cómo se va a combatir? Justamente a partir de una visión de la aplicación de un nuevo paradigma, de una nueva mirada, que es en la perspectiva de género, pudiendo identificar aquellos aspectos que hacen que esa igualdad
se rompa, que esa igualdad se obstruya, que esa no discriminación no sea afectada. Incluso yo les diría que acudan también a el decreto reglamentario de la Ley 26.485, que justamente con relación al artículo 4 define qué es la relación desigual de poder. Yo se los leo: la relación desigual de poder es la que se configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres o superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de los hombres y mujeres que limitan total o parcialmente el reconocimiento de los derechos de estas en cualquier ámbito de relaciones interpersonales que se desarrollen. Entonces, volvemos al inicio, que es la perspectiva de género, esa categoría de análisis que me va a permitir identificar el impacto en varones y mujeres, el impacto diferenciado, y poder despojar de aquellas prácticas, normas o interpretaciones que conduzcan a discriminación o desigualdad. Origen, esto, de toda violencia. Y es fundamental remover esos patrones estereotipados, remover las desigualdades para poder llegar a una vida en plena igualdad y sin discriminación, que es a lo que se apunta, lo que apuntan todos los tratados y convenciones internacionales. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de igualdad, de no discriminación, derechos y principios que son reconocidos en todos los tratados, convenciones y declaraciones internacionales de derechos humanos. Pero por otro lado nos encontramos con un fuerte sector, diría, ultraconservador, que alude a que se está imponiendo, al hablar de perspectiva de género, de una ideología de género. Hemos escuchado ya desde hace más de un año, desde hace varios tiempo atrás, hablar acerca de que es una ideología de género y que pretenden introducir conceptos y nociones que alteran la moralidad o la estabilidad de las familias, de las personas, incluso cuando, por ejemplo, escuchamos en los debates vinculados con la ESI, con la educación sexual integral, que al hablar de perspectiva de género o al hablar de género, existe una suerte de ideologización, de adoctrinamiento en esta ideología de género. Bueno, eso no es así. Como ustedes habrán observado, habrán escuchado que si yo menciono que hay pactos y tratados internacionales que aluden a la igualdad y no discriminación y que en definitiva son base, fundamento legal de la perspectiva de género, lejos está esto de ser una cuestión ideológica. Es una cuestión legal, es un criterio de análisis legal. Incluso esto ha sido motivo de, que me parece muy interesante, yo les voy diciendo los documentos que me parece que es muy importante de poder acceder a ellos. La Declaración sobre Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres como un Bien de la Humanidad, del MESECBI, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Esto fue elaborado en Panamá en el año 2017, en donde alude que tanto la igualdad de género como el empoderamiento de las mujeres constituye una herramienta importante en pos de lograr la igualdad en todo sentido, pero igualdad también que se habla, es atravesada a los hombres y a las mujeres. No solamente cuando hablamos de género nos referimos a las mujeres, hablamos de las relaciones entre hombres y relaciones entre mujeres. Y este documento, esta declaración del MESECBI, dice que justamente señala esto, que está puesto tan en debate por distintos sectores ultraconservadores, esta cuestión, esta categoría analítica del género y de la perspectiva de género, pretendiendo decir que es, y descalificarla diciendo que es una cuestión de ideología de género, lo que en realidad induce es a confusiones no solamente metodológicas, sino también conceptuales, comprometiendo y afectando la igualdad sustantiva y el empoderamiento. Igualdad a la que toda acción de gobierno, acción individual, acción colectiva, acción política e institucional debe tender.
También señala este documento del MESECBI justamente el reconocimiento en los distintos tratados y convenciones internacionales que les mencioné, entre los que se encuentra también el Pacto San José de Costa Rica. Y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, en donde son objetivos, son 17, elaborados por Naciones Unidas, en donde el objetivo número 5, el ODS 5, alude a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Ustedes me dirán, estamos hablando de perspectiva de género y mencionamos siempre la palabra mujeres, la palabra y el concepto, noción y mujeres como grupo, el grupo de la población, mujeres, las niñas, las adolescentes, las ancianas, son grupos vulnerables, no solamente porque la Constitución en el artículo 75, inciso 23, alude a la obligación que tiene el Congreso de dictar medidas de acción positivas con relación, para poder, con relación a las mujeres, es uno de los grupos vulnerables, niños, ancianos y personas con discapacidad, para poder lograr y brindar una igualdad de oportunidades en el ejercicio y goce de sus derechos. Porque pensemos, toda acción de discriminación y de desigualdad y de violencia obstaculiza un ejercicio pleno de los derechos. Entonces, nosotros hablamos de mujeres justamente porque son un grupo vulnerable, reconocido históricamente, atravesado históricamente por estas relaciones desiguales de poder. Pero la perspectiva de género también alcanza a todas las personas, porque vamos a pensar que la violencia es como hecho que afecta la libertad, la vida, la integridad psicofísica de las personas, afecta a todas las personas. Pero hay que poner un plus reforzado de acción respecto de aquellos grupos más vulnerables, como por ejemplo las niñas, las adolescentes, las mujeres, las ancianas, o los ancianos también, las personas con discapacidad, respecto de todos. Entonces, perspectiva de género como este criterio, categoría de análisis para poder analizar e identificar estos factores o impactos diferenciados entre hombres y mujeres, es aplicable también a todos. Porque vamos a convenir que, por ejemplo, una lesión, un ataque hacia una mujer, no forzosamente pueda constituir, por ejemplo, en el caso de una muerte, forzosamente un femicidio, o una lesión hacia una mujer necesariamente puede estar dentro de un contexto de violencia de género. Pensemos, por ejemplo, una lesión que se le provoca a una mujer, un vecino, porque estaciona todos los días su vehículo en la entrada de su garage. Discuten una vez, discuten dos, a la tercera va el vecino, la amenaza de muerte. ¿Eso puede constituir una violencia hacia la mujer en virtud de su género o puede ser una amenaza? Por otro lado, esto lo tenemos que analizar teniendo en cuenta los contextos. La muerte de una mujer forzosamente siempre es un femicidio, tenemos que analizar los contextos. Y acá me quiero detener un momento porque me parece muy importante, porque sé que la doctora Gabriela Rodríguez lo abordó. Es justamente la adhesión que Salta ha hecho del protocolo UFEM, del protocolo para la investigación de litigio, para los litigios e investigación en casos de muerte violenta de las mujeres, de femicidios, que es una adaptación a la ley argentina o las características de Argentina del modelo del protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de las mujeres en razón de género, es decir, femicidio o feminicidio. Conocido como también protocolo ONU. Este es un protocolo muy importante. Yo no me voy a extender mucho en esto porque sé que la doctora Gabriela Rodríguez ya lo explicó y muy bien que lo he escuchado. Creo que igualmente siempre va a dar para más abordajes, porque todo esto tiene que ser abordado, tratado en distintos foros, pudiendo compartir incluso experiencias en cuanto al abordaje de estos casos en distintas oportunidades. Este protocolo es muy importante porque parte de la base de considerar toda muerte de una mujer que debe ser investigada como si fuera un femicidio. ¿Por qué? Porque esto apunta a justamente tener una perspectiva de género, aspirando a que no se pierdan pruebas en el inicio de las investigaciones, a poder dar dentro de este marco de perspectiva de género, desde el inicio de la investigación hasta llegar
al juzgamiento y la sanción si corresponde, dentro de un contexto de un proceso, de un debido proceso penal, investigarlo con pautas que tengan en cuenta justamente el contexto en el que se realizan, con perspectiva de género, evitando que las pruebas se diluyan, se pierdan, y lograr, en definitiva, que los casos queden impunes, que es a lo que uno apunta en general, ¿no? Que los casos queden impunes, las muertes de las mujeres por ser tales queden impunes porque se han perdido pruebas, porque no se han tomado debidamente las declaraciones de las mujeres víctimas, de testigos que han sido víctimas también, no se han efectuado autopsias o prácticas forenses sin los debidos recaudos, no se han preservado pruebas. Entonces, lo importante es tener esta visión de perspectiva de género en investigaciones vinculadas con los femicidios. Entonces, toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como si se tratara de un femicidio. Esto apunta a la preservación de pruebas, de signos, evitar revictimizaciones y lograr que los casos queden impunes. Si durante el transcurso de la investigación surge que no se trata de un femicidio, bueno, se va a investigar, se va a resolver, se va a sancionar de acuerdo con la figura que corresponda. Pero lo importante es que no queden impunes y que en realidad esta perspectiva de género le va a dar ese plus de diligencia reforzada que tienen los estados a partir de la ratificación de los tratados de derechos humanos y cumplir con estándares internacionales e interamericanos que tienen que tenerse en cuenta en este tipo de investigación. Entonces seguimos. La perspectiva de género va a servir entonces como para poder analizar, no solamente con relación a las mujeres, sino con relación a todas las personas sobre las cuales nosotros debemos dirigir nuestro accionar, ya sea defensista, nuestro accionar en materia de juzgamiento de los hechos, pero no solamente limitados al fuero penal o al fuero de familia. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con relación a un caso que se plantea en el ámbito laboral? No todo despido o acoso laboral hacia una mujer, por ejemplo, forzosamente cae dentro de la ley 26485, por ejemplo. Para esto, nosotros tenemos que tener y poner estos lentes, esta mirada, esta perspectiva de género que nos va a permitir identificar y conocer previamente si estamos ante una cuestión de violencia de género hacia las mujeres o estamos hacia una conducta abusiva en el ámbito laboral. Por ejemplo, les voy a contar un caso. Me parece siempre importante irme echando con algún caso digamos, de jurisprudencia. Hay un caso interesante sobre una rescisión de contrato. Fíjense el ámbito. Salimos del ámbito penal, salimos del ámbito del derecho de familia, vinculado sí con una cuestión de derecho, también de cuestión de violencia familiar, pero dentro del ámbito de una rescisión contractual. El caso es de de dos personas que trabajan, un varón y una mujer, que son pareja, que fueron pareja, contratados por un empresario para el desarrollo y la explotación de un tambo. Estas dos personas que se dedicaban a la explotación del tambo eran pareja, posteriormente cesan en su relación y existe por parte del señor, del hombre, actos y violencia hacia la mujer. Incluso le pega, la lesiona y le rompe vidrios de su vivienda y le pega dentro del ámbito laboral. El empresario rescinde el contrato, rescinde este contrato de tambo, vinculado con la actividad tambera, lo rescinde. El señor inicia una acción que en primera instancia se le hace lugar y se dice que, bueno, le corresponden daños y perjuicios, se le hace lugar a su presentación, a su demanda, diciendo que en realidad todo lo que tiene que ver con la violencia de pareja, la violencia de género, responde a un tema de la esfera privada y que nada tiene que ver con la rescisión contractual. Esto es apelado y en la Cámara se dice, no, a ver, vamos a revocar esta decisión. ¿Por qué? Porque justamente el Estado ha asumido una obligación de investigar, de promover, digamos, de promover todas las acciones para la prevención, erradicación de la violencia de género y por lo tanto, si bien
en este caso las cuestiones surgen dentro de ámbitos privados, es una obligación del Estado tomar aquellas medidas para erradicar la violencia de género, y está muy bien y está fundada en derecho, en definitiva, en convenciones internacionales y regionales en defensa de los derechos de la mujer, la rescisión del contrato por esta causa. Vemos acá una cosa completamente distinta que excede de lo penal, pero donde la perspectiva de género se coló dentro de lo que es la interpretación, y bueno, me parece de que fue más que oportuna, porque tuvo en cuenta estándares y principios internacionales, y obligaciones que el Estado ha asumido. Erradicar la violencia de género, no podemos decir que vamos a erradicar y trabajar como Estado la violencia de género hacia la mujer si permitimos que una persona dentro de un contexto contractual comete un acto dentro de un emprendimiento como es la explotación del tambo, y permitir que se vulneren los derechos de la mujer como si se tratara de una cuestión privada y que nada tiene que ver con el contrato. En materia de contratos, acá, sobre rescisión del contrato, se hizo una interpretación con perspectiva de género y así entonces se resolvió. Ahora bien, hay otros casos también, y me gustaría en una de esas poder volcarme un poco más a los casos prácticos para que lo veamos, porque ya la parte teórica, por así decir, es algo que ustedes lo pueden ver, digamos, en cualquier libro, aunque en realidad no existe mucho material, pero sí bastantes artículos al respecto. Me parece importante, por ejemplo, también una perspectiva de género que se tuvo desde la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Fornerón. Miren ustedes, en el caso Fornerón e hija contra Argentina, una decisión de la Corte Interamericana del 27 de abril del 2012, por ejemplo, la Corte señaló que la existencia de estereotipos acerca de las valoraciones con relación a las familias para basarse en esos estereotipos y no otorgarle, en este caso al señor Fornerón, la tenencia, como se llamaba en ese momento, porque esto era antes de la reforma del Código, de su hija que había sido entregada por la madre en adopción a una familia. Este es un caso muy conocido. Digamos que al señor Fornerón se entera de que había sido padre fruto de una relación con una joven, y esa joven entregó en adopción, entregó en guarda, y digamos cuestionándose justamente la forma de la entrega de la guarda de esta niña a un matrimonio. El juzgado de primera instancia no le hizo lugar, de Entre Ríos, de familia, no le hizo lugar al pedido de restitución de la tenencia de su hija al señor Fornerón, diciendo de que en realidad la relación que había tenido con esta señora no había sido una relación basada en una relación estable, basada en el amor, y que no estaban casados y que un hombre solo no iba a poder atender y cuidar a una niña. Entonces, la Corte, ¿qué dice? Momento, acá los estereotipos en cuanto a las formas de familia, en cuanto a que una familia de un hombre solo, que constituye un hombre solo, no puede atender o cuidar a una niña, es contrario a la Convención Americana, es contrario justamente a la normativa en materia de derechos humanos, es contrario a la igualdad. Vemos acá entonces cómo la perspectiva de género también se encuentra presente. Hay otro caso también interesante, porque yo quiero remitirme un poco también otra vez al protocolo UFEM, que Salta adhirió. Todas las investigaciones y todos los femicidios vinculados con los femicidios, con las muertes de las mujeres, deben ser consideradas como si fuera un femicidio, donde en realidad tiene que estar presente esta perspectiva de género. Si no, miremos, por ejemplo, el caso de la Corte Interamericana Velázquez Páez contra Guatemala. Este es un fallo del 19 de noviembre del 2015. Claudina Velázquez Páez era una joven estudiante de Derecho que un día salió de la facultad y no regresó a su casa. Su familia, preocupada porque no llegaba en el horario que siempre estaba acostumbrada a llegar la joven, va preocupado y se va a la policía, a la comisaría local en Guatemala, y dice, vengo a hacer una búsqueda de paradero, porque ha desaparecido mi hija, no vino. Bueno, primero,
¿hace cuánto que desapareció? No, ella siempre viene en los horarios en un horario determinado. Hace 1 hora, 2 horas que no regresó, le pasó algo. No, tiene que esperar 24 horas. Bueno, el tema es que la familia vuelve a su casa y se entera al día siguiente de la aparición de un cuerpo, que era su hija Claudina, Claudina Velázquez Páez, con signos severos de violencia, de ataque sexual. Bueno, el tema es que 10 años estuvo el caso sin resolverse debido a distintas vicisitudes procesales, se perdieron pruebas, se investigaba la vida de la joven. Entonces la Corte, ¿qué dijo? Que no se tuvo en cuenta el contexto en Guatemala de violencia que había. Es decir, se utilizaron también consideraciones o factores estereotipados. Se aludía a cuál era la forma de vida de ella, la forma de vestir, qué estaba haciendo. Y el punto es que todas estas consideraciones cargadas de estereotipos y no tomar el contexto en Guatemala que estaba marcado a fuego por las constantes desapariciones de jóvenes mujeres, no tomaron en cuenta que si los padres, conociendo la dinámica familiar y la dinámica de su hija, dijeron que a tal hora no estaba, entonces algo le debe haber pasado porque ella siempre avisaba. Es decir, no tomaron en cuenta tampoco ni su dinámica familiar, ni su contexto, el contexto social que se vivía en Guatemala. Y entonces se lo condenó a Guatemala por no haber tomado las debidas diligencias, el Estado, en investigar y en prevenir también esta situación. Los estereotipos de género, en realidad, dice la Corte, son incompatibles respecto del derecho internacional de derechos humanos. Otro caso también anterior es el de Belifranco contra Guatemala, decisión, sentencia de la Corte Interamericana del 19 de mayo del 2014. En este caso, un caso muy parecido, pero era una joven de 15 años que desapareció. Los padres fueron a denunciar su desaparición, también le dijeron que no, que ocurran al día siguiente, que tienen que venir dentro de 24 horas, y al otro día se enteraron también por los medios de la aparición de un cuerpo, que era el de su hija, también con signos de graves lesiones y ataque sexual. Entonces, nuevamente, la Corte también, este es el primer caso, posteriormente en el caso de Velázquez Páez también se reiteró esto de que no se tuvo en cuenta el contexto, un contexto de violencia en donde el Estado debía poner extremos cuidados y debidas diligencias frente a la desaparición de jóvenes y las medidas para también investigar debidamente con perspectiva de género, no dejando pasar ningún tipo de prueba de signos e indicios que puedan llevar a la identificación de los autores o el esclarecimiento del hecho. Hoy esos hechos están impunes. Con motivo de esto, por ejemplo, les cuento como dato no menor que Guatemala dictó un decreto en donde ante toda desaparición de niñas, de jóvenes, de mujeres, debe articularse, debe ponerse en marcha un protocolo específico para la búsqueda de las mujeres. Otro tema también que me parece importante y relacionándolo con perspectiva de género es la perspectiva interseccional. Este es otro concepto que fue acuñado por primera vez y fue plasmado por la Corte Interamericana en el caso González Llull. El caso González Llull contra Ecuador del 1 de septiembre del año 2015 es muy importante porque según este principio de interseccionalidad, uno debe tomar en cuenta los distintos factores de vulnerabilidad y de discriminación que existen en un caso para poder tener en cuenta cuál es el impacto que tiene en el caso y tomar las medidas que corresponden para poder abordarlo de una manera integral, evitando revictimizaciones y poder también tener otra perspectiva más, junto con la perspectiva de género, y tomar medidas para protección de sus derechos. En este caso, se trata del caso de una niña, Gabriela, que había contraído VIH a partir de una transfusión porque tenía una enfermedad cuando recién nació. Gabriela, de 5 años, estaba concurriendo a la escuela, en la escuela se enteran que era VIH y las autoridades escolares les dicen que, bueno, que es mejor que la niña mantenga su actividad escolar a domicilio porque
existía un riesgo también respecto de toda la población educativa. La madre inicia una acción de amparo que en realidad viene siendo rechazada por motivos burocráticos formales, procesales, cuestiones procesales, y esta señora tenía, la familia de Thalía Gabriela, ese es el nombre de la niña, tenía varios índices o características variables de vulnerabilidad. Era niña, mujer, menor de edad, estaba infectada con VIH. Entonces todo eso confluyó a que tuviera múltiples factores de vulnerabilidad que deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir y que agravan también su situación. Con una perspectiva de género podemos entonces también brindar un abordaje distinto y que realmente pueda ser resuelto el caso con justicia y de acuerdo con los debidos estándares de derechos humanos. Algunos casos locales, hay varios casos desde el punto de vista desde la Corte Interamericana. Un caso interesante, antes de pasar a lo local, que me gustaría mencionarles, es un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto es para contarles a ustedes el panorama que existe, no solamente en el ámbito de familia, sino también en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito laboral. Y veamos, por ejemplo, acá en la jurisprudencia en derecho comparado del Tribunal Europeo, qué es lo que se resolvió en el caso de un daños y perjuicios en los autos Carvalho Pinto de Sousa Moraes contra Portugal. Esto es el 25 de una sentencia del 25 de julio del 2017. En este caso, Carvalho de Pintos era una mujer de 50 años que fue sometida a una intervención quirúrgica de carácter ginecológico que como consecuencia de una mala praxis, quedó con una serie de dolencias, dolores, molestias, falta digamos, con incontinencia y con problemas también y dolores para poder mantener relaciones sexuales. Inicia una acción de daños y perjuicios en donde el tribunal portugués se le hace lugar, pero luego de una apelación se le reduce la indemnización, diciendo que en realidad, la señora tenía dificultades y problemas y molestias para poder realizar las tareas en su casa, que era eso lo que estaba manifestando. La mujer decía, yo a partir de la operación he tenido distintas molestias y dificultades que impiden mi diario accionar, mi acción cotidiana en la casa. No puedo tampoco atender cuestiones de la casa sin tener realmente molestias y sentirme muy mal, además de una vida sexual digamos, complicada, con dificultades en este sentido. Y el tribunal que dice, la señora en realidad no tiene tantos problemas porque es una persona que solamente tiene que atender a su marido, no existen otras personas, y que además no necesita más que cuidar de su marido, no necesita realizar otras actividades más. Primera cuestión estereotipada, observen, la señora se dedica al cuidado de su hogar, solamente tiene que atender a su marido, no es mucho más. Es decir, que no es tanto como para poder pedir determinada cantidad de indemnización. Y con respecto a la vida sexual, acá tenemos que tener, digamos, en cuenta lo que dice este tribunal. Dice que la reducción de la indemnización se debe también a que en realidad es una señora de 50 años con 2 hijos, su vida sexual no es tan importante en esta etapa de su vida. Entonces, la edad y sexo de la demandante fueron definitorios para poder cuantificar los daños en este caso. Entonces, el Tribunal Europeo dice que esto ha sido discriminatorio. Vemos entonces discriminatorio porque en realidad digamos, no tienen en cuenta, no han tenido en cuenta acá una perspectiva de género, no han tenido en cuenta que en definitiva el impacto que puede tener en una mujer, no importa la edad y no importa nada. Si tiene que tener una vida sexual libre, sana y ha sido afectada como su vida cotidiana por esta mala praxis, no por eso, no porque tenga determinada edad y ser mujer, tenga que ser reducida su indemnización. Vemos que es otra visión, otro enfoque. Vayamos entonces, si les parece, a, por ejemplo, un ejemplo en jurisprudencia de casos penales.
Por ejemplo, hay un fallo muy interesante del Tribunal del TOC 1, Tribunal Oral Criminal de Necochea, una sentencia del 26 de septiembre del 2017, con votos interesantes de los doctores Juliano, Mariana Jiménez y Irigoyen Testa, en donde en este caso, es el caso típico en donde, bueno, la persona fue condenada por privación ilegítima de la libertad de su ex pareja, que había sido fuertemente golpeada, lesionada, tuvo que ser operada, tuvo graves lesiones, pero la persona, la mujer, cuando se presenta en el juicio y le toca declarar, minimiza los hechos, se retracta, dice que no fue no fue una privación ilegal de la libertad, él la retuvo, la convenció para que fuera a la casa y charlar. En realidad el contexto fue que la convenció para que fuera a hablar a la casa del señor víctima, la señora de violencia doméstica a lo largo de toda su vida, con múltiples intervenciones de distintos organismos, y dijo, bueno, no, en realidad no, yo no tengo, no fue una privación ilegal de la libertad. Yo entré, sí, pero yo también discutí. Bueno, ¿cómo que se desdijo? Entonces los jueces, ¿qué dicen? Uno de los jueces dice, en el voto mayoritario, claro, esto a la luz de en otra época hubiera sido condenada o procesada esta señora por falso testimonio. Pero nosotros tenemos que analizar el contexto en el que estaba inmersa esta señora, víctima de violencia doméstica familiar durante años, con múltiples intervenciones de distintos organismos, de distintos cuerpos de gabinetes técnicos, asistentes sociales, psicólogos. Entonces la mujer estaba dentro de un círculo de violencia que era imposible salir. Entonces, de acuerdo con una mirada con perspectiva de género, no tenemos que ver esta retractación ni como una mentira ni como un arrepentimiento, sino que tenemos que verlo de que esta persona no es libre justamente porque está inmersa dentro de un círculo de violencia y por lo tanto, por más que diga ella que se desdiga de sus dichos anteriores, eso no puede ser tomado como un falso testimonio, ni puede ser tomado como una retractación, sino que el Estado tiene la obligación, por las obligaciones que asumió al adherir a la Convención Belén do Pará o a la Convención, a la CEDAW, de investigar, juzgar y sancionar si corresponde. Entonces, por esta perspectiva de género, también entonces se lo condenó a este señor a 10 años de prisión. Ahora, hay otro fallo que me parece muy interesante, quiero buscar bien las referencias, que es el fallo de la Cámara Nacional de Casación por un voto del doctor Sarabia-Rous. Bueno, este caso es un caso en donde había una persona que había sido condenada procesada por delitos de lesiones agravadas por el vínculo. La señora había ido a denunciar a la Oficina de Violencia Doméstica, OVD, y posteriormente no se había ratificado la denuncia. Entonces, bueno, se lo había pasado para que pueda, elevado para que el tribunal resuelva. La defensa interpone un recurso y ¿qué dice? Dice que en realidad no corresponde declarar la nulidad de las actuaciones porque no fue instada la acción penal porque se trata de un delito de instancia privada. En realidad, el tribunal dice, no, en realidad acá por las obligaciones que nosotros tenemos por los tratados internacionales, convenciones regionales y la Convención CEDAW y la Convención Belén do Pará, el Estado tiene la obligación de investigar y de juzgar y nosotros consideramos, digamos, rechazamos nosotros continuamos con nuestra actividad. Un voto interesante del doctor Sarabia-Rous, en otro sentido, dice que el Estado no puede adoptar una figura como muy paternalista, como muy
de cuidado hacia la mujer, que la mujer también se le coarta su autonomía al no poder decidir libremente si desea instar o no la acción penal. Entonces dice que la resolución de la Cámara es revocar desde la declaración, declararle nulo todo lo actuado y desde la declaración indagatoria y citarla nuevamente a la señora para que, explicada en forma informada, en forma muy detallada y clara, bueno, diga si insta o no la acción penal. Vemos cómo hay distintas versiones y visiones a esto, en donde la perspectiva de género también está presente. Otro caso también que me parece muy importante es un caso del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, a la quinta del 5 de julio del 2016, en donde en este caso la mujer había matado de un tiro a su marido mientras dormía. La mujer era víctima de violencia de género. La señora fue absuelta. Fue absuelta y acá se toma en cuenta fundamentalmente la aplicación de los pactos de derechos humanos, la responsabilidad que tiene el Estado por su incorporación y hace toda una interpretación con perspectiva de género de la legítima defensa, tomando en cuenta también la Convención de Belén do Pará y la CEDAW. Lo interesante acá es que dicen, yo se los voy a decir un poco textual, que la perspectiva de género tiene como uno de sus fines el contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura, la política desde una perspectiva inclusiva de las mujeres. En este caso, dicen que la legítima defensa debe ser analizada desde una perspectiva de género y por lo tanto los requisitos, los recaudos de la perspectiva de género tienen que ser tomados desde esta perspectiva. Ante la existencia de una víctima de violencia de género en el ámbito de su hogar conyugal, debe incorporarse la perspectiva de género como una pauta interpretativa constitucional. La indiferencia, minimización o rechazo de antecedentes e indicadores de violencia de género originan una responsabilidad estatal por violación de las obligaciones asumidas mediante la normativa internacional de derechos humanos. Y el requisito de actualidad de la agresión ilegítima desde una perspectiva de género no puede concebirse de manera puramente temporal y entendida como tiempo presente, porque implicaría negarle a la mujer toda posibilidad de salir airosa del enfrentamiento. Bueno, en realidad esto es un fallo muy interesante, donde también la perspectiva de género se coló en lo que es la interpretación de la legítima defensa. Es muy importante acá también la recomendación que hizo el MESECVI, la Convención, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará con respecto a la legítima defensa. El documento también que lo recomiendo. Bueno, hay varios fallos más. Pero, por ejemplo, bueno, les digo el último para ir terminando, como para que ustedes observen que esta perspectiva de género no solamente, reitero, se aplique con relación a las mujeres en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito de los daños y perjuicios, en el ámbito penal, sino que es común a todos y es transversal. Esta transversalidad de la perspectiva de género hace que tengamos esta mirada en donde los tratados de derechos humanos estén presentes y en donde apuntemos desde nuestras peticiones y nuestras decisiones, fundamentalmente como magistrados, como fiscales, a una igualdad y no discriminación. Acá, por ejemplo, en la Corte Suprema, en un caso del 29 de octubre del 2019, revocó por arbitrariedad una sentencia por la cual se condenaba a una mujer víctima de violencia por dañar a quien fuera su pareja con un cuchillo. Justamente se tomó en cuenta la recomendación general del Comité de Expertas del MESECVI, la número 1, esta que yo les refería, sobre legítima defensa y violencia
contra las Mujeres, elaborado por el Comité de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará. En este documento se recomendó la incorporación de la perspectiva de género en un análisis contextual que permita comprender la reacción de las víctimas de violencia de género, que no puede ser medida de acuerdo con los estándares utilizados para la legítima defensa en ningún otro tipo de caso. Es decir, tenemos que tener en cuenta acá el contexto, las características y una perspectiva de género que haga que yo analice los requisitos de esta legítima defensa con esta mirada. La perspectiva de los estereotipos y la falta de aplicación de perspectiva de género podría llevar a valorar de una manera inadecuada este comportamiento. Bueno, creo que espero haber sido clara y para mí es fundamental y que les haya servido estos aportes. Para mí es muy importante que nosotros seamos conscientes, todos los operadores del derecho, de que la perspectiva de género no es una creación nueva, no es una creación producto de un grupo de personas que pretenden decirle a una persona cómo es su sexualidad o cómo es su comportamiento sexual o qué hacer con su vida privada en ese sentido. La perspectiva de género es un principio y pauta constitucional, convencional, cuyo objeto definitivo es llegar a la igualdad de las personas, evitar discriminación, evitar desigualdades y perpetuar desigualdades. Y en definitiva, si evitamos desigualdad y evitamos discriminación, también evitamos la violencia. Y esta perspectiva de género es transversal a todas las áreas, a todos los fueros y alcanza a todas las personas. Bueno, los saludo desde acá, desde un contexto de pandemia, también decirles que la perspectiva de género es una pauta que ha sido muy recomendada de distintos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus recomendaciones de los últimos documentos que a raíz de esta pandemia que nos ha impactado profundamente en el ejercicio de nuestra profesión, en el ejercicio de nuestros derechos, nos ha impactado desde el punto de vista sanitario y también en todo lo que es la amplia gama de derechos humanos que tenemos. La perspectiva de género constituye una herramienta fundamental para tener presente que los derechos humanos deben ser defendidos con un plus reforzado en aquellos sujetos vulnerables. Deben ser defendidos y garantizados teniendo en cuenta que no importa las diferencias de géneros, de sexo, sino que todos somos iguales y que todos tenemos derecho a una vida libre de violencia, en igualdad de condiciones y sin discriminación. Muchas gracias.